Acepta. ¡Hola! ¡Hey! ¿Qué tal? Ay, voy a bajar un poco esto. Voy a alejar un poco porque si no. Ahora. A ver, Digo, estamos estaba aquí. monas sobre todo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, pues estás? vamos, que estaba aquí al servicio de los demás. Muy Bueno, bien. vamos a un súper directo con Mónica, que me encanta hacerlo Me, contigo. me encanta lo de súper directo. Y a ver, bueno, bueno, que tenemos aquí a la perra ahora. A ver, os presento a Mónica. Mónica, ¿o quieres presentarte tú? Porque yo lo de las etiquetas Uy, no me molan nada, ¿lo sabes? estamos iguales con el tema de las etiquetas. Pero bueno, como quieras. Si quieres. No, hazlo tú. Cuenta tú. Espera, me voy a Cuenta poner tú. los Ponte los cascos. cascos. A ver, aquí el perro. Ahora. Tenemos Bueno, os a presento a Grace Mónica. revoloteada. Ahora, sí, está haciendo su trabajo, protegiendo la casa. Os presento a Mónica. Yo os diría que Mónica es astróloga, fractioner en PNL, ¿no? Hipnosis ericksoniana. Ujú. Si no me equivoco, lo digo bien. Lo dices bien, lo dices muy bien. Pero ante todo, para mí Mónica es una gran amiga, Mm, una gran persona. Eh, Creo que es mi hermana también. Esto lo tenemos claro, ¿no? Que somos hermanas de tenemos claro. alma. En alguna vida estuvimos ahí compartiendo desde el vínculo familiar de hermanas o parecido. Algo había ahí, seguro. Algo hay, algo tenemos claro que había. Eso está clarísimo, lo iremos desvelando. Sí, sí, sí. Pero sobre todo, bueno, comentar que lo que tú haces, Mónica, a mí me ha ayudado muchísimo a dar claridad y foco a los cambios que yo he ido realizando, ¿no? Mm, En mi vida, de esos que no son fáciles, pero sí que es como, de alguna manera, como que has sabido poner palabras eh, a lo que yo estaba viviendo y que en ese momento pues quizás no sabía yo ponerle palabras, ¿no? mm. Sí, sí, Y, y eso pues a mí me ha ayudado muchísimo y ha sido desde el punto de la astrología, ¿no? total. ¿Cómo, ¿Cómo le dirías a alguien, cómo le explicarías a alguien que le puede servir la astrología en un momento en el que se encuentre perdida, perdido, que esté confuso, que no tenga claridad? ¿Cómo le Mm. podría ayudar? Pues lo primero de todo, porque yo soy una defensora de el entendimiento que trae la astrología. O sea, a mí, si hay algo que me ha aportado a nivel individual y luego a nivel profesional a la hora de aplicarlo y de acompañar a otras personas, es que nos ayuda a entender muy bien en qué punto estamos de nuestra vida y por qué estamos metidos en el berenjenal que estamos metidos. Porque muchas veces es como, pero ¿en serio? ¿Esto ahora a mí? ¿O otra vez? Otra vez, otra O vez. sí, ¿no? Es como menudo año que llevo, por ejemplo, ¿no? Que es alguna Mm, expresión de estas que es que llevo un año ya, es que no hay una ni dos ni tres, es que parece que van encadenadas. Pues bueno, al final como la vida es cambio, porque hablabas de el título que le pusiste al directo hacía referencia a eso, pero es que ah, al final la vida es cambio, es que la vida es cambio. no es que haya cambios en nuestra vida, es que la vida es cambio. No hay nada lineal. Y si pretendemos que sea lineal, vamos a sufrir bastante más de lo que deberíamos. Entonces, ¿cómo trabaja la astrología? Pues sobre todo dándonos contexto a ese momento en el que estamos transitando y dándole un sentido a ese momento que estamos viviendo. Ujú, Muchas veces el hecho de estar metidas en cambios, de esos que, cuando hablamos de cambios y, y entendemos cambio como un proceso en el cual tenemos que transitar y transformar cosas, normalmente ahí ujú. no suele ser fácil, no suelen No, ser momentos de, bueno, pues bien, pues voy haciendo, ¿no? Suele haber resistencias porque las personas somos resistentes al cambio.
Sí, Entonces, cuando hablamos de cambios, suelen ser momentos que cuestan. Aunque para mí, desde que trabajo la astrología, entiendo mucho mejor que el cambio forma parte de la vida, como te decía, y cuanto antes aceptemos que eso es una parte de nosotras, pues menos, bueno, menos problema lo vamos a ver. Pero sí que es cierto que a veces se nos hace como muy gordo y sufrimos sí, mucho con este sí. tipo de momentos. Así que la astrología, ¿qué hace? La astrología lo que hace es decirte, tranquila de algún momento. Este Claro, es el proceso que estás viviendo. Esto viene de este lugar, el que sea, sí. de este punto o de este momento anterior. Estás en esta evolución, en este momento. Entiende que es porque tienes que vivir este tipo de experiencias o porque tienes que aprender algo con Ujú. respecto a este tipo de temáticas y a partir de ahí lo que salga de ahí será para que tú, como digo yo, saltes una pantalla de videojuego, ¿no? Que hagas un poco Sí. de evolución a nivel álmico. Entonces yo creo que es muy práctica y es muy fácil encontrarle enseguida el cómo nos ayuda. Cuando hacemos carta natal, por ejemplo, tú que has hecho y por aquí Sí, que hay algunas amigas y clientas, es un momento muy potente porque realmente te ayuda mucho a es entender tu base, quién revelador. eres. Sí, pero luego yo siempre lo digo, yo siempre aconsejo empezar por ahí, pero es que no hace Mm, falta. Hay veces que llegan personas con esto, momentos de cambio, que sí. no saben por dónde pillar su vida, que no saben qué hacer con determinados temas, ¿no? O con determinadas situaciones. Y ese poner foco en el entenderlo, en encajarlo en Mm, cuanto a por qué eso está sucediendo en tu vida y poder dar pues también algún recurso, obviamente, porque ya sabes que yo soy muy práctica y necesito sí, también sí. dar algún recurso práctico, es que eso desencalla muchas veces y te da mucha tranquilidad y mucha paz. Y yo creo que Sí. eso es lo que sobre todo nos da la astrología, entendimiento y mucha paz. Y mucha claridad, ¿no? Mm, De entender, dices, ostras, ahora entiendo por qué me siento así, por qué me pasa lo que me pasa, ¿no? Y de alguna mm, manera es lo que me toca y, y utilizar esa información a mi favor, ¿no? También me ha total. gustado mucho pues lo que has dicho, ¿no? De antes de aceptar el cambio, ¿no? Porque si no lo Claro, aceptamos, ¿qué sucede? Tú que has las pasamos tenido, canutas. las pasamos canutas. Las Tú has, pasamos más canutas todavía. O sea, sí que es verdad que hay momentos de sí, nuestra vida en que tiene que haber un aprendizaje y normalmente el aprendizaje no suele ser algo fluidito. Eso es así. mm, La condición es humana un, es un se ha viaje montado con de esta manera. curvas. Es, Exacto. es un viaje con Pero curvas. pero sí que es cierto que el grado de sufrimiento y el grado de resistencia lo vamos a determinar nosotras, que esa Sí. también es la parte que a mí me gusta recalcar siempre, porque es como, esa es la parte que nosotras sí que tenemos el cazo por el mango. Mm, ¿Hasta dónde quiero yo fluir con la situación y entenderla, aceptarla y dejarme llevar dentro de unos cauces ujú. normalmente, pero si me resisto, si me pongo de culo, si no quiero, si me niego, ¿qué va a pasar? La situación seguirá siendo la misma, o sea, no vamos a cambiarla por intentar no verla o intentar taparla. Entonces lo único que conseguimos es que empeore y que suframos mucho más. Sí, totalmente, totalmente. Hay que afrontar el cambio y Mm, entenderlo también, que es algo natural y que no nos queda otra. Y que a cuanto más nos total. amoldemos, ¿no? Mejor haremos este viaje. Bueno, aquí Mm. decía, mira, Noé, la revolución solar me Tenemos a encantó. Noé. Bueno, no es asidua, ¿no? También como yo Noé, a la astrología. Pero, total. vale, está la carta natal. Para quien no entienda la astrología, poner un poquito de resumen aquí, que nos da la información, ¿no? Nos da la De, información natal, exacto, la que traemos de base, por decirlo de alguna forma, cuando encarnamos y es con la que venimos al mundo, es aquello que ya va con nosotros. vale. Pero luego tenemos la revolución solar, que es de lo que nos comentaba Noelia de sonrisas de algodón,
que es la que hacemos a partir de nuestro cumpleaños, de nuestro año astrológico. ¿Y esa Mm. qué información nos da para quien no conozca el tema? Pues la revolución solar de lo que nos habla es de los 12 meses que van de un cumpleaños al otro, entendiendo siempre que son periodos energéticos, no es, Ujú. pues yo cumplo el día 20 de octubre, pues del 20 de octubre de 2022 al 20 de octubre del 2023, como si estuviéramos cortando ahí con un cuchillo, la energía será esta. No, hay un periodo de transición también. Pero bueno, para que nos entendamos, es ver de qué forma podemos entender la energía que nos trae el año a nivel astrológico para aprovecharla, para ver desde dónde podemos sacarle Ujú. el mayor provecho, dónde poner foco, dónde saber si invertir energía o no, porque muchas veces pues nosotras tenemos una, sobre todo las emprendedoras y las empresarias, tenemos como la planificación del año, pues en 2023 quiero hacer esto, esto y esto. Igual no es tu año para hacer eso. Claro, Igual te trae un año pues mucho más de trabajo interior o de estar con la familia o de lo que sea. Entonces es un año que no está favorable, que lo puedes doy hacer, fe, doy obviamente. fe, doy fe de ello. Entonces, de lo que se trata un poco es de coger ventaja, de alguna forma. Claro. Yo, tú ya lo sabes, no soy mucho de hacer predictiva, no, no me gusta Mm, decir, pues en enero te va a pasar esto y en febrero te va a pasar lo otro, claro. sino que soy más de ver cuál es la tendencia y que tú decidas dónde poner tus energías, tu intención, tu foco, tu trabajo, ¿no? Mm, Y cómo organizártelo, pero siempre para que puedas aprovecharlo al máximo y le saques el máximo aprendizaje mm. al año, que es de lo que se trata. Sí, yo a pesar de que dices de que no haces astrología predictiva, Intento. intentas, pero a veces hay cosas que es que se dan porque la energía está ahí, ¿no? Yo tengo Mm, que decir que me han ayudado mucho, bueno, me ha ayudado mucho siempre todo lo que has hecho, ¿no? Pero pues a entender sobre todo eso, ¿no? A dar claridad y a saber qué me está pasando, porque ya sabes tú, ¿no? Pues como emprendedora quizás siempre quieres hacer cosas, tienes objetivos, me gustaría esto, lo otro, muy desde el mental, pero si la energía de ese momento, de ese año, te está pidiendo otra cosa, que es como a mí me ha pasado un tiempecillo atrás, de mm, decir, yo puedo querer, pero es que mi cuerpo no da, mi energía no da, y mi viaje era para adentro y no para afuera. claro. Entonces, Pero no estamos enten acostumbrados muchas veces claro, a, claro. como el cuerpo nos lo está pidiendo, le Mm, hacemos caso. No, es como mm, la mente va por delante y claro. las obligaciones y todo aquello que nosotros nos mentalizamos que tiene que ser de una manera, priorizamos eso. Y lo que hay que entender muchas veces es que si no somos capaces de escucharnos desde esa parte más sutil, ¿no? Porque al Mm, final nuestro cuerpo es el más sabio de todos y nos puede decir si es el sí, momento o no, pero eso también es complicado de narices, poder sí, llegar a sí. ese punto, ¿no? Pues la revolución solar también te da una pauta, una pista de si, bueno, de cómo acompañarte también desde una parte, igual no es tan mental, porque no es que sea mental, pero sí que es como un Mm, poco más desde de la explicación, ¿no? sí. Entonces, a mí me parece que nos ayuda Sí, mucho y siempre y yo cuando, pues eso, luego tenemos el poder de decisión, ¿no? Que también creo que es mm, importante. sí, por eso digo que eh, el hecho de cómo me ha ayudado a mí, ¿no? Tus sesiones, desde cómo trabajas la astrología, a poner palabras a eso que una por dentro siente a veces y no sabe el qué, ¿no? Y es muy esclarecedor. Mm, Hablando de cambios vitales, Mónica, tú has vivido unos cuantos, seguro. alguno. Algunos. ¿Los tenías identificados astrológicamente? Aquí ya nos ponemos un poco en chismorreo, Mm. No, desde más de la parte personal. los Pero identifiqué a posteriori. Yo soy malísima. Mira, hoy tenía sesión ahora a mediodía, he tenido sesión de revolución solar con una sí, amiga y clienta y le decía, es que yo soy muy mala conmigo misma porque yo me miro muy poco a mí bueno, en misma. casa del herrero cuchillo de palo. Exactamente, pues soy un claro ejemplo de eso. Entonces, yo mis trachitos importantes, a ver, sí que es verdad que en el último par de años sí que los he tenido más en cuenta, pero en plan como global, ¿eh? En plan general, no Mm, tanto para cosas concretas, sino, ojo, este es un año, pues por ejemplo, para poner mucho foco en cómo te expones, cómo te ven, cuál es tu ujú, mensaje, bla, bla, etcétera,
Entonces, como, vale, yo sé que este año me toca trabajar o ese tránsito en concreto, que es largo, porque normalmente hay tránsitos que son más largos, otros que son más cortitos, pero los largos, esos que pesan más, pues sí que los he mirado un poco más. Pero de las grandes crisis de mi vida que llegaron antes, los he visto a posteriori. Los he visto después, que he ido a buscar las fechas realmente, he ido a Y buscar los dices, periodos y entonces, claro, he dicho, hostia, es que claro, es que blanco y en botella, ¿no? con todo eso ahí no había tutía, es que no podía hacer otra cosa, no podía hacer otra cosa. Es más, antes de dejar el trabajo en el que estaba antes, que yo, claro, bueno, súper taurina, ya sabes, Ya entonces sé. como que nos cuesta mucho soltar las El cosas. cambio se Eh, resiste. sí, nos resistimos bastante. Y con mi profe de tercero de astrología, con Robert Martínez, que estuvimos mirando momentos Ujú. concretos de cada una de las alumnas, yo le planteé, digo, mira, es que ya no puedo. Y me dijo, pero Pues ¿para qué te resistes más? Si esto va a petar ya. O ya sea, va, ¿para qué te resistes? va a Y entonces reventar. a la semana siguiente le dije, mira, he pensado en esta fecha, ¿qué te parece? Y dice, perfecta. Pero Estupenda. sin haberlo mirado, ¿eh? Simplemente porque era ese momento en el que sentía que ya la cosa era como una olla a presión, ya no podía más, era o ya o o el cuerpo petará, o sea, es lo que te decía antes, o al final Mm. voy a caer enferma, que era la Y conclusión. por qué crees, Mónica, tú que estás con PNL también, ¿por qué crees que nos resistimos tanto a los cambios cuando nuestro cuerpo ya es que se manifiesta nuestro cuerpo, lo está pidiendo, sentimos incomodidad? ¿Por qué crees que nos resistimos tanto a los cambios? ¿Y qué le dirías a alguien que está como a punto de, no, como que está en ese momento de salto o no salto, salto o no salto? ¿Qué le dirías? A ver, con el tema de por qué nos cuestan los cambios, yo creo que es de diferentes, es por diferentes cosas. Mm, Lo primero, porque no nos enseñan a, a ser flexibles en la vida. Nos enseñan que hay que seguir una estructura, que lo que dicen pues los padres primero, la sociedad después, tu jefe más mm. tarde, incluso los maridos y las Primero que esto, luego lo otro. hay Mm, lugares que todavía eso es así. Entonces, nacemos ya programadas total. con ese pensamiento de primero vale más lo que viene de fuera que no lo Mm, que yo sé que es. Entonces, la validación externa, el que alguien ponga una norma y una estructura, es a lo que nos han enseñado y es muy difícil salir de ahí. Y luego viene la otra parte, que estamos súper desconectadas de nuestro cuerpo y de nuestra intuición. ujú, Entonces, juntamos las dos cosas, las metemos en la coctelera y entonces vamos en plan ovejitas, ve, todos al rebañico. Y a total. lo que dicen. Y no tenemos la costumbre de trabajar el pensamiento crítico. No nos ponemos a dudar de lo que nos dicen. Tú te lo dice tu padre, tu madre, o te lo dice tu profesor o tu profesora, Y no lo y cuestionas lo das por, porque va a y lo das misa, por ¿no? bueno porque no te han dicho que se puede, no Claro, sé, que se claro. puede cuestionar, que tú puedes Ujú, no estar de acuerdo con eso. claro, Entonces, sí, como dice Noelia, según crecemos se recorta la libertad, claro, porque con total. 4, 5, 6 años todavía decimos lo que pensamos, pero Sí. a partir de que vemos de que si somos nota discordante, Mm, las cosas se nos complican, porque es así, mm, pues empezamos a quedarnos en la cajita y nos cuesta cada día más, nos cuesta salir de la caja. Entonces, cuando hacemos esa salida de la caja, es a lo bestia. Es total. en plan, bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Entonces, y lo suyo sería que nunca tuviéramos que hacer una salida de la caja en plan crisis chunga Mm, ucraniana, sino que fuera una cuestión evolutiva que poquito a poco fuéramos des- encontrando nuestro lugar de manera natural, de manera libre y de manera auténtica. Entonces, mm. eso es lo que no sabemos hacer, pero no porque no sepamos, sino porque nos hemos desconectado de quiénes somos. Tornado, ¿no? Tornado, dicen por aquí. Luego viene un tornado Judith, viene cualquier cosa cuando salimos y te desmonta despeinadas de las crisis, y o te, sea, des, salimos... y te desmonta el chiringuito y entonces cuando, como no te has escuchado en 40 años, por ejemplo, que fue mi Sí. caso, cuando yo empecé a escucharme dije, coño, es que no sé ni dónde, ni cómo, ni qué tengo que hacer con mi voz, no sé Sí, quién soy
Y entonces ahí es donde vienen esos momentos de estar perdida, de no saber Mm. qué hacer con tu vida, de no saber si saltar o no saltar. Como decías, cuando llega alguien que si te pregunta, ¿salto o no salto? Hostia, eso ya, también te digo, es una decisión muy personal. Pero si tanto estás sintiendo esa Cuando pulsión aparece, interna de ¿no? Cuando salto o no salto, aparece, sí, por algo será. Entonces, yo, sí, más que si saltar o no saltar, plantearía el qué pasa si salto y no sale bien o claro, no sale sí, como quiero. Si la consecuencia es catastrófica, coño, pues no saltes de momento sí. y espérate. Mira, Eva dice que no, que yo estoy en ese proceso y es muy bonito vivirlo, ¿no? Claro, Pues, pero porque tú estás en un momento diferente, Eva. Tú estás en un momento ya de claro, más conciencia, que sabes que esto es eso, es un proceso, es que una es un transición, proceso. es un camino. Pero claro, si tú estás metida en ese huracán, en ese tornado que decía Judith, y no sabes qué hacer con eso, porque no, ni siquiera has escogido estar en ese tornado, se hace bastante más difícil. Y ese es el Sí. tema, que muchas veces nos vemos ahí en la vorágine sin haberlo escogido. Y hay mucho sentimiento, pues, de soledad, de no entendimiento, ¿no? De no saber qué me está pasando, De de, culpa. de culpa de me estoy volviendo loca, ¿no? O De de se me yo ha ido. tenía Yo la tenía vida la vida perfecta, perfecta, la tenía ¿sabes? perfecta, súper Tenía bien la vida perfecta y colocada. de repente, bueno, perfecta para el que me ve desde fuera, pero para mí no era perfecta porque si no, no estaría cambiando cosas. Claro, Entonces, claro. también, más autoamor, por Mm. favor, o sea, más Más comprensión con una compasión misma. con una misma, sí. Exacto, y menos juicio por parte de lo externo, de las personas que lo veamos desde fuera, sobre todo que respetemos mucho, porque claro, lo estamos explicando desde la parte de lo estoy viviendo, pero el Claro. entorno Mm. podemos ayudar mucho o podemos machacar mucho y podemos Claro, poner claro. muchas piedras en el Sí. camino. Entonces, si tú lo estás viendo con alguien de cerca, ostras, pues un poquito más de comprensión y de, oye, si está transitando todo eso, por algo será. No creo que Claro. sea porque le apetezca desmontar su vida de arriba abajo. Claro, mira, decía aquí Eva de nuevo, culpa y frustración aparece, ¿no? Pero Total. culpa y frustración también yo creo que aparece cuando te preocupa como mucho el entorno, ¿no? De lo que va a pasar en mi entorno, de lo que van a decir, qué van a pensar, del cambio que yo esté viviendo, de eso que quiera hacer, ¿no? Pero Claro. cuando una mira hacia adentro, ¿no? Y es lo que dice no, exacto, el amor incondicional para una misma, ¿no? Cuando empiezas a mirar hacia adentro, hacia ti, a cambiar la mirada de fuera hacia adentro, es cuando dices, ostras, pues todo Sí. empieza en mí, ¿no? Y si yo necesito un cambio o si yo ahora no me estoy sintiendo alineada con esta vida perfecta que llevaba, pues la cambio, ¿no? Entonces Total. ahí yo creo que es cuando empieza a suceder la magia, ¿no? Sí. De decir, Pero ahí, bueno, hay como un impasse de no estoy bien, quiero cambiar, no sé qué cambiar, no sé qué necesito, si cambio esto, lo estoy sintiendo, pero ¿qué van a pensar? ¿Cómo voy a hacer daño a mi entorno? ¿No voy a hacer daño? bueno, porque Eh, nos hacemos responsables del resto cuando en realidad tenemos que responsabilizarnos de nosotras mismas y exacto. punto. Cada Por uno eso tiene que aparece ser la culpa. responsable de su Mm, vida y de sus decisiones, obviamente mm, sin dañar expresamente a nadie. Pero si tú eres feliz, yo siempre, cuando alguien me dice, es que claro, y mis hijos, y mi familia y tal, y es como, perdona, si te ven feliz, mm, igual les cuesta un poco más, pero al final te van a apoyar, porque si te ven feliz con exacto. la Mm, decisión y ven que estás motivada, que recuperas la alegría, que te levantas cada día con una energía diferente a la que tenías, todo eso al final la gente de nuestro alrededor lo va viendo. mm. Y lo de preocuparse por lo que diga el entorno, cuando estamos hablando además de el mundo espiritual, ya acabáramos. Porque claro, cambiar de sector es chungui, pero cuando estamos Ah, diciendo ya, no, es que dejo un oficio normal para mm. dedicarme al crecimiento espiritual, al desarrollo personal, al autoconocimiento, y la gente, claro, piensa, Hola, ¿a qué? cómo voy a salir yo del armario de esta manera? Es como,
y sí, todavía se hace más difícil. Entonces es como visibilicemos, por favor, todas estas temáticas, démoslas a conocer, pongamos las herramientas a disposición de la gente mm, y que luego cada uno decida qué es lo que necesita, qué es lo que mm. puede aprovechar, qué es lo que le sirve, qué es lo que no, pero dejemos de también de pensar que depende de qué temáticas no están a la altura, porque al Claro, y final ahí todas también son es un necesarias. trabajo, ahí también es un trabajo porque yo esa parte la he vivido muchísimo y tú lo sabes, Mm. de salir del armario espiritual, Total, total, de salir del armario, pero, o sea, yo esto lo he sufrido mucho, pero también lo he sufrido mucho por o sea, las creencias que yo tenía. claro. Pero como la vida te pone un zasca y otro zasca para decir, hey, despierta, que por aquí no, ¿no? Y esto es lo que tienes que hacer y tienes que hacer este Mm. proceso que duele, pero al final es para encontrarte hacia ese lugar que en realidad estás más cómoda, ¿no? Que es donde decimos eso de a cuanta más luz, más sombra, ¿no? Pero hay Total. que trabajar mucho todas esas creencias que no solo nos han puesto como sociedad, en la familia, sino nosotras mismas, como que vamos adquiriendo Total. como lo que nos va sirviendo y cómo luego Mm. las tenemos que ir desmontando para alinearnos Total. con lo que el llamado que cada uno Con, tenga a nivel sí, interno, ¿no? con quiénes somos, porque al final Sí. esto que está saliendo es Mm, porque forma parte de nosotras. Nosotras en este caso con estas temáticas, mm, pero da igual, es igual. Como quien es ingeniero y se dedica a regentar un bar, es que me da igual el ejemplo. claro. Eh, pero es al final ser consecuente con lo que tú Mm, quieres para tu vida. Entonces, si tú tienes claro que estar de 8 a 5 detrás de una mesa de despacho no te aporta felicidad, mm, coñe, pues coge yo qué sé, oposita para jardinero. Me da igual cuál sea la decisión, mientras al final donde te lleve sea donde necesitas estar para ser tú. claro. Porque con el tema de lo que hablábamos antes de la desconexión, es que no tenemos ni idea de lo que nos gusta y de lo que queremos. No, Porque porque, como, porque como vamos cumpliendo expectativas externas, es como, ¿y cuándo cumplimos las nuestras propias? ¿Cuándo claro. nos damos a nosotras? ¿Cuándo nos escuchamos? Pues siempre es lo último, vamos relegando, hasta que llega un momento que, como dices tú, zasca en toda la cara, collejazo cósmico, como digo yo, y aquello ya no hay quien lo sostenga. Claro, Y ya. puede venir, Mm, y te puede venir porque tú ya no puedes más, o te puede venir porque de repente en tu empresa hacen un NERE y te mandan a la calle, o te puede venir porque de repente, pues tu mejor amiga hace un cambio y dices, hostia, ¿y por qué ella sí y yo no puedo hacerlo? ya, De muchas maneras, pero al final la cuestión es que lo que necesitamos ver y experimentar llega. Entonces, mejor que llega. lo provoquemos nosotras, ¿no? Yo siempre digo, es mejor que tú provoques el cambio que no que te venga desde fuera, porque Sí, que entonces no el te sufrimiento venga siempre es menor. mejor por reflexión, ¿no? Siempre el cambio. Ay, adiós Noelia, que se tiene que ir. Ay, Adeu. adiós, Noé, adiós. Mejor por reflexión. A ver qué decía Noé por Total. aquí, nos había dicho que hay que ser muy valiente para dar pasos, para cambiar y evolucionar. La lucha con una misma cuesta. Si metemos a otros, dice, ¿no? No damos un paso adelante. Bueno, depende, claro, supongo que depende desde qué lugar lo diga, ¿no? Primero, a mí no me gusta poner la palabra lucha ni conflicto entre medio, porque entonces parece que se haga cuesta arriba, ¿eh? Aquí Total. desde la PNL vamos a cambiarlo esto. Vamos a mirar cómo hablamos, si nos hablamos. Cómo nos hablamos? Mm. Pero luego, lo mismo, ¿no? También los otros. Volvemos a poner la mirada afuera, los otros. Es que al final todo cambio empieza en uno, en una misma. Sí, sí. Entonces, los otros, yo creo, ahora aparece la película de Los otros. Los otros son muy buenos cuando nos pueden aportar y ayudar. Ojo, que también no es un camino para hacerlo en soledad cuando necesitamos un cambio, ¿no, Mónica? O sea, yo si no hubiera encontrado a Mónica, que me dio una semillita,
a todas las personas que se han cruzado en mi vida, o sea, que soy súper agradecida, que me han ayudado en mi proceso personal, espiritual, a mi crecimiento, a tomar decisiones desde psicología, astrología, terapias energéticas, PNL, o sea, yo sin esas personas estaría todavía Hmm. en mi bucle y segura, O o no, quizás, o o no, no, pero pero estarías en otro punto seguro. Entonces, sí que quizá igual hubieras empezado a caminar, como decías, sí. pero igual no tan segura a momentos o tan acompañada también y dudando mucho más de cada cosa que haces. Porque al final Bueno, esa pulsión, y aún he dudado, porque al final tú y entra en juego seguimos tu dudando. mente, ¿eh? Oye, y seguiremos dudando toda la vida, pero dudar forma parte también de la naturaleza humana. Es Pero un dudar está trabajo, bien mientras la duda no te paralice y no te deje en el sitio de manera permanente. Entonces claro, es como, podemos dudar y es bueno dudar, porque en realidad cuando estás dudando, estás valorando, estás viendo si eso es equilibrado para ti, si te aporta, si es una buena opción, si no. Entonces, bueno, pues dudar está bien. De la misma manera que tener miedo de vez en cuando también es bien, porque nos claro, protege claro, de claro, decisiones que en otro momento podrían ser muy poco convenientes, claro, pero en momentos puntuales. O sea, sí, luego el faenón este es, y eso ya es en soledad, que es sí, parar sí. y Bueno, reflexionar y escucharte y darte y quererte mucho y acompañarte a ti misma en este mm, proceso y sentir que eres lo suficientemente valiosa como para dártelo, porque esa es la otra. Es como, ¿quién soy yo ¿quién soy yo? para Sí, ahora de repente tirar todo esto por la borda, ¿no? La educación que me han dado mis padres, todo el dinero que se han gastado en mí, todo el tiempo invertido en la carrera X, todo, bueno, todas estas historias, ¿no? Que nos decimos claro. y que luego O todo esto y no que me ha nos hacen servido, todo sentir, lo que he hecho, todo el esfuerzo para nada. No, 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 todo y es sirve como, para perdona, algo. todo esto te ha traído a este Te ha traído punto, a aquí este por algo. momento y te ha hecho ser la persona que eres ahora para Mm, poder decidir desde donde tienes que decidir. Entonces, no hay nada perdido, o sea, no hay nada que hagamos porque sí. No hay no nada hay- que no nos sirva. Todo, o sea, y para mí todo lo sirve. fundamental es la experiencia. O sea, mi Mm, experiencia vital para mí es mi bagaje, o sea, mm, es mi expertise, o sea, mis skills fundamentales son mi experiencia. Para mí luego viene todo lo que he estudiado, todo lo que puedo hacer por ti, todo, o sea, todo el resto. Pero mi experiencia personal, el poder hablarte desde lo que yo he vivido en 50 años, hostia, pues para mí mm. eso es mucho más valioso en la mayor parte de las ocasiones que todo lo que yo he aprendido de libros, de profes, eh, de lo que sea, de amigas. ¿Por qué? Porque al final desde ahí hablas desde la verdad, desde tu Sí. verdad, desde lo que Mm, te ha servido, ¿no? Y mm. desde ahí yo me siento mucho más capaz de acompañar muchas veces que Sí, desde desde lo la teórico. experiencia. Sí, desde la experiencia. Entonces, Totalmente, totalmente. confía en que cuando tú tienes esa necesidad, esa pulsión, ese punto en el que necesitas saltar o no saltar, ¿no? Que estás ahí, Mm, pues oye, date el espacio para escucharte, para reflexionar y para decidir si realmente eso es lo que necesitas. Y si lo necesitas, ofrécetelo a ti misma, porque yo creo que sí. eso es lo mejor que podemos hacer por nosotras mismas. Mm. Y había aquí que me habían dejado algún comentario, me ha parecido interesante, que decían, vale, soy Vita Martín, decía, es difícil dar pasos si no sabes hacia dónde, Eso también lo ¿vale? decía yo, pero ya no estoy Sí. de acuerdo. Ya no estoy tan de acuerdo. Pero yo lo decía mucho eso, ¿eh? Es como que sí, que yo sé que aquí no quiero estar, pero tampoco no sé quiero ir dónde, no sé Pues dónde quiero se ir, suele ni qué quiero empezar por hacer. ahí, de saber dónde no Claro, quiero, pero no exacto. saber hacia dónde quiero ir, ¿no? Vale. Entonces es como, bueno, no sabes hacia dónde, pero sabes en dónde no quieres quedarte, por lo que todo lo que tenga que ver con lo que dejas atrás es un no ya en tu futuro. Mm, mm, Entonces empieza a averiguar y a preguntarte y a investigar, pues en otros campos. ¿Cómo? Jugando mucho,
permitiéndote conectar con lo que a ti te hace sentir feliz, viva, con lo que te gustaba cuando eras niña. Eso Fátima estará súper de acuerdo conmigo. El tema de Total. Niña conectar con interior la a tope. creatividad y la niña interior, de qué es lo que tú haces cuando nadie te está mirando. O Sí. sea, y hay tantas cosas que podemos averiguar, aunque no sepamos exactamente, claro, cuando decimos, no, es que parece que cuando salimos de un lugar tenemos que tener clarísimo ya el punto de No, llegada al no. siguiente. No, Mm, porque además el camino te puede ir dando opciones mm. y eso también es interesante de transitar. Pero yo te diría, no des pasos gigantes si no sabes hacia dónde vas, pero pasos pequeñitos, ir probando, ir testeando, ir permitiéndote, eso yo creo que es algo interesante para hacer. También es que somos muy exigentes. No, sería feliz. Aquí señora exigencia al habla, pero somos muy exigentes porque dices, vale, como está bien a veces estar una temporada perdida y, y entendernos, mimarnos, porque es lo que dices, ¿no? Eh, vale, no sé dónde no quiero estar y de repente tengo que tener clarísima dónde quiero ir. Hmm. Pero eso nace en base de una exigencia de tengo que tenerlo claro ya porque mi vida corre, porque mi vida pasa, porque las Porque prisas no del puedo día a estar día. Pues X porque sin parece, estar generando, no puedo estar sin claro, hacer nada, ¿no? claro, cuando realmente, que digo yo siempre, ¿no? La magia aparece de la nada, ¿no? Del momento de ese momento en que no estás haciendo nada y empiezan a surgir Hmm. todo, ¿no? Emociones, empiezas a conectar con cosas que te gustaban, empiezan a venir inputs quizás, ¿no? Entonces es importante darse ese espacio de decir, bueno, pues estoy perdida, ¿no? Hmm. No me voy a quedar perdida toda la vida, pero no pasa nada por sentirme, aceptar que estoy perdida. Hmm. O sea, no exigir, a veces es como, de mañana no pasa, ¿no? A veces dices, de mañana no pasa. Bueno, pues a lo mejor sí que tiene que pasar mañana y al otro. Porque a lo mejor al Sí. quinto día sí que verás claridad o verás luz, que también hay que Hmm. permitirse, ¿no? Es tener esa sensación No, de pérdida, de no saber encontrarme, de no identificarme, de... es otra de las cosas que no nos han permitido. O No, sea, no nos han ya enseñado desde el momento en el que con 15 años te dicen que tienes que escoger qué quieres ser de Exacto, mayor, sí, que con 15 años, mm, bueno, sí, habrá algunos niños, pero los sí, menos sí. que tengan claro cuál es su vocación, Y además es como, empezando ¿qué por te ahí, gustaría ser? Y ser solo una cosa una y cosa. para toda la vida. Porque, Y ojo, no vayas a cambiar luego, porque no está ojo, permitido. no, El, claro, ni por cambiar favor, ni equivocarse. ¿Cómo te vas a equivocar? claro, claro. Pues hijas mías, somos animales que se equivocan mucho. Y además está bien equivocarse, porque cuando te equivocas, primero ves dónde Aprendes, no aprendes. y haces un aprendizaje que te sirve para la siguiente. Entonces, es como el hecho de querer las cosas claras ya viene de ahí, de Mm, que foco, coñe, es que muchas veces que no hay posibilidad de poner foco todavía, no, porque hay que trabajar primero otras muchas cosas, como por ejemplo eso, la autoescucha. Es como, si tú no te has estado escuchando, ¿qué narices vas a saber hacia claro, dónde? Por no lo mucho has, que sepas que lo que hay atrás no lo sí, tienes. no lo has hecho nunca y de repente te encuentras en que te estás escuchando y aparecen mil voces, aparecen mil emociones, mil sentimientos que no tienes ni Mm, idea de cómo identificarlos y cómo le vas a poner palabras. Entonces, total. ahí es cuando veo yo mucho, al menos yo lo que me encuentro también como en mis sesiones, no sé si te pasa a ti, Mónica, que no saben qué les pasa, ¿no? No, Mm, no, no saben qué les pasa, no saben ponerle palabras. sí, Mm, pero claro, volvemos otra vez a lo mismo. Es que nadie nos ha enseñado nadie a no nos han poner enseñado. palabras a cómo nos sentimos. Es que decir cómo nos sentimos durante mucho tiempo ha estado mal. ¿Cómo vas a Mal, decir que estás sí. mal? ¿Cómo vas a decir que te encuentras triste? ¿Cómo vas a decir que no eres feliz? ¡Ah! ¡Sacrilegio! Pues no, coñe. O sea, es que Mm, hay que decirlo todo, hay que tener la libertad para poder decir en todo momento cómo nos sentimos. sí. Pero para eso hay que, desde peques, con los niños, enseñarles que eso es Mm, así. Porque si no, luego cuando tenemos 20, 25, 30,
es muy difícil. Que no es, o sea, que no quiere decir que no podamos hacerlo, pero es muy Mm. complicado luego. Es Porque muy nos sentimos complicado. muy incómodas, nos sentimos incómodas, nos Sí, sí. sentimos mal expresando en voz alta que no estamos bien cuando hay tanta desgracia por ahí, por Mm, ejemplo, ¿no? Es mm, como, ¿cómo voy a decir yo que no estoy bien y que no soy feliz si tengo una casa, tengo comida y tengo una familia que me quiere? mm. Pues también puedes no estar bien. Y Claro. es en esos momentos que cuando tienes que plantearte qué tipo de cambios quieres hacer en tu vida y permitirte ese me dejo durante el tiempo que necesite Mm. para conectar con lo que sí puede ser una vía para mí. Que igual te equivocas, pues es bastante probable. Pero es que si no lo pruebas, tampoco no lo vas a saber. Claro. Entonces, el tema de la valentía, yo siempre digo que el tema de los cambios mezclan un poco de valentía y un poco de inconsciencia. O sea, es como, si no me He atrevo, sido una inconsciente toda mi vida ahora, Mónica. claro, o sea, poner conciencia a lo que queremos, pero una vez tenemos claro qué es lo que nos mueve, pues ser un poco inconscientes y decir, oye, y si sale mal, ¿Qué como no se pasa? muere nadie, ¿Qué pasa si sale mal, no? ¿me entiendes? Si no me voy a debajo de un puente, claro, si sale mal, eso implica que te tienes que ir a vivir debajo de un puente, claro, nos vamos a pensar un poco mejor, obviamente, Mm. pero si no hay una trascendencia que digas, "Buah, es que de esto no salgo", Es que la dale, mayoría, pero dale. la mayoría de las veces, ¿no? Cuando nos ponemos en las suposiciones, ¿no? De quiero hacer un cambio, te empiezas a montar una película, estás ahí como va a pasar esto y lo otro, y luego no pasa ni la mitad de las cosas. O pasan otras totalmente distintas que no te Es habías, diferente a como te lo habías imaginado. Sí, sí. nos habían imaginado, ¿no? Mira, en esto de que comentabas de que no nos han enseñado a sentir, ¿no? A cómo nos sentimos, a autoescucharnos, que siempre contestamos, bueno, estamos bien, estamos mal, ¿no? Y yo he ido haciendo un poco de comprobación, sobre todo con gente que tengo un poquito más de confianza. Lo típico cuando te ves con alguien es, hey, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, la pregunta de cómo estás ya te deriva a contestar, bien, Lleva. ¿no? Mal. Bueno, tirando, tirando, ¿no? Pero claro, últimamente he estado, bueno, ya desde hace un tiempo he estado preguntando, ¿qué, cómo te sientes, no? Y la gente dice, bien, no, pero ¿cómo te sientes, no? Porque bien, ¿qué es Claro. dentro del ¿Qué bien? es bien? ¿Y qué es Claro, bien ¿qué es para ti? bien? Porque lo que estés bien para mí no es para ti, ¿no? Entonces, no, ¿cómo Mm. te sientes? Entonces ahí ya le haces un poquito Bueno, al de menos que se se planteen, ¿no? planteen, ¿no? El, espera, voy a ver, Hmm. ese bien para mí, ¿qué significa, no? ¿O Sí, qué yo es algo implica? que además trabajo mucho con los niños, porque ellos sí que lo identifican más rápido que Ujú. nosotros, pero sí que es cierto que están muy influenciados por nosotros, por los adultos también. Entonces, Mm. tenemos que hacer primero un trabajo los adultos para poder acompañar también desde la infancia y que no nos suban, ¿no? No se van creciendo también tan Claro. desconectados como hemos ido subiendo nosotros, ¿no? Pero luego, en estas preguntas que también comentabas de, a ver, que se me ha ido ahora, que eran como de, muy, muy de PNL, de qué pasaría si haces lo Si que lo quieres pruebas, hacer, ¿no? qué pasaría ¿Qué es lo peor que y, puede pasar y qué es lo peor que puede si esto no pasar sale? y qué es lo mejor que puede pasar, ¿no? Entonces, tú Mm. aconsejas, ¿no? Este tipo de preguntas que se las hagan. A mí me parecen como muy, Yo so- pum, a claro. corto plazo decir, yo misma me las hago, ¿eh? De, ¿qué pasaría Pero si es que hago... es una manera muy fácil de Mm, quitarnos presión y de, y de ponernos ay, ya tú diré, de estar preveyendo las cosas. Es que no sabemos lo que va a pasar. O sea, tú no. no puedes predecir lo que te va a pasar ni cómo va a salir esto o lo otro. Entonces, como tú no sabes cómo va a acabar eso, lo máximo que te puedes plantear es opción, ¿qué pasaría si esto funciona? ¿Qué pasaría si esto no funciona? Y en medio hay un montón de grises, además. Oh, sí, O sí. sea, hay un montón de opciones. Entonces, pero bueno, para hacerlo fácil, la mejor salida para esto, la peor. Y si la peor es sostenible por ti, tira. Mm, Si la peor la puedes sostener, dale.
Y con el tema de los niños, que decías antes, eh, es importante que ellos vivan en casa toda esa conexión individual de cada uno con nosotros mismos, pero que lo vean. O sea, Mm, no es solamente que les digamos, oye, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo lo conectas esto? ¿Y qué tal? Y dónde lo sientes? ¿No? Porque los niños también son muy de ¿En qué colocar en qué las parte del emociones, cuerpo? Sí, sí. exacto y tal, sino que tú lo hagas para que ellos lo vean, porque al final los niños aprenden más de lo que ven en casa que de lo que tú les Mm, estás enseñando de palabra. Entonces, mm, si a ti te ven que estás, pues eso, haciendo ese ejercicio de conecto con mis propias emociones o conecto con mi calma o conecto con mi autoescucha o me doy amor a mí misma. Todo eso al final los peques en casa se empapan de esto. mm. De la misma manera que a ti en tu casa no se extrañan si te ven prender un incienso o una vela y a mí, mi hijo pequeño me pide los oráculos, ¿no? Sí, sí. Pues esto con todo, porque esa es la manera también que tenemos de darles herramientas desde peques y que luego no se sientan raros Mm. con, con todo el tema de la espiritualidad, del autoconocimiento. Y si a alguien no le resuena espiritualidad, que le ponga el nombre que quiera. Pero al final es un poco Sí, conectar con tu voz interior y conectar mm, contigo. Sin más, total. no hay Mm. que ponerle palabras rimbombantes tampoco. No, sí, sí, sí. Está claro. Sí, por eso es súper importante, ¿no? Que sepamos hacerlo, pues nosotros, nosotras los adultos, para poder acompañarles, ¿no? Mm, totalmente. Pero de hecho ellos son muy puros, que digo yo, ellos son espirituales por Sí, naturaleza, pero sí sí. que, por ejemplo, ayer me encontré con una peque de 6 años solo, ¿no? Que me decía, estoy muy estresada, me decía todo el rato. Claro, yo digo, ¿cómo va a estar una Claro, niña pues de seis porque lo escucha años en su casa y lo Claro, claro. adopta como Pero propio. estoy muy estresada. Digo, ¿por qué estás estresada? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que tanto te estresa? Porque tengo que hacer muchos dibujos. Tengo que hacer muchos dibujos, ¿sabes? Pobreza. Y sí, digo, pero te los han pedido en clase, te los ha pedido mamá, o los haces, ¿no? Claro, si no tomamos conciencia de escucha, también escucha activa, ¿no? Pero bueno, los tienes que hacer tú, te los han mandado. No, los tengo que hacer yo, pero te los tienes que entregar al colegio. No, no, pero estoy muy estresada porque tengo que hacer muchos, ¿no? Ella misma se iba ya. Ella misma, y digo, o sea, o sea, ya desde bien, o sea, yo conecté como ya desde bien pequeñitos, cómo vamos Mm, adquiriendo estas exigencias, estas responsabilidades, que como no sepamos identificar pronto, esta exigencia que, por ejemplo, tenía esta niña que le hacía estar estresada con solo 6 años, mm. cuando llegue a 30, ¿cómo puede estar? No, y a 15 cuando Y empiece a a tener 15, que sí, 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 estudiar sí. más fuerte o decidir Mm, cosas o empieza a tener novio o novia o todas estas cosas, eh, en la adolescencia hacen ¡pum! pam. Entonces, Sí, sí, sí. si no lo tiene identificado, si no sabe cómo darse pausa para equilibrar esa energía, porque igual ella misma ya es una niña como muy Claro. activa y tal, ¿no? Pero entonces ahí Luego lo trabajamos con claro, él. ¿Y qué pasa si no los haces todos? ¿Qué pasa? claro, Ah, nada. ¿No? Entonces, y luego ya entramos en un momento de conexión o haz uno que a ti te guste, que lo disfrutes. Y si, no los, claro. y si los haces todos, ¿qué pasa? ¿No? Pero ¿qué pasa si no los haces todos? Entonces ella Mm, ya se empezó a aliviar, se empezó a relajar, ¿no? Luego sí que un trabajo de respiración, pero la importancia de no solo trabajar desde la infancia esto, pero sino tomar conciencia de cuánto mochila arrastramos de no trabajo hecho, total. para luego a la hora de tomar decisiones, hacer cambios Mm. o no Y hacerlos. que nunca es suficiente. O sea, Mm, llevamos aquí una creencia incrustada en el ADN que es que nunca es suficiente. Y sí, dependiendo de la energía de la persona, eso se magnifica, se incrementa mucho y se siente mucho más. Entonces, esa, por ejemplo, es una de las cosas que se ven como más claramente, ¿no? En carta, cuando hay una persona muy autoexigente que no puede ver todo lo bueno que hace, porque es que claro. siempre está viendo lo que a dónde no ha llegado, Sí, qué es lo que no hace, lo que no hace. en qué falla, en qué no ha salido como ella quería y tal. Y es como, wow, eso hay que trabajarlo porque si no, la vida es una frustración tras Mm, frustración.
Entonces, como tenemos una y es cortita, así que, Sí. bueno, una ahora en la que vivimos, pero quiero decir, hay que aprovecharla, que no sabemos si mañana estaremos aquí. Entonces, hay que conectar mucho más con esa parte de disfrutar, de disfrutar a todos los niveles. Y el tema del cambio para mí tiene mucho que ver con eso. Si tú hay algo que no lo disfrutas en tu vida, hay que plantear cambiarlo. Mm. Porque es que nadie va a darte más porque, porque sigas ahí Mm. machacándote. Quiero A mí decir, me no gusta hay un premio preguntar, extra. No hay premio exacto, extra. no hay premio por aguantar más y resistir más, ¿no? Total. Al contrario. Y a mí me gusta preguntar, ¿te hace feliz? ¿No? Claro, Y es es que es que eso. es sí o no, o Por sea, eso, porque tú eres responsable de ti, de tu mm, felicidad. Entonces, sí, cuando tomas las riendas de tu propia felicidad, de tu propio disfrute, de tu propio goce, de lo que está en tu mano, la cosa se facilita bastante, ¿eh? Se aplana bastante. Entonces, como empecemos por ahí, porque si empezamos por ahí, ya veremos que las curvas están, pero no son así. no son Entonces, así, también nos... sí. Ahí Total, hay uno, y ahí empieza a haber un objetivo, ¿no? total. Pero ¿qué mayor objetivo hay que ser feliz en la Es vida y que hemos disfrutar venido de lo que haces? a ser felices, pero es que parece que sea como... Es como que parece que sea el premio, no, es que si trabajas mucho y te escuernas, si estás ahí dándolo todo y quedándote sin energía, entonces te damos el premio de poder tener unos sí, minutitos de sí. felicidad. No, queridas, va al revés. A veces me siento como una loca perdida cuando digo, hemos venido aquí a ser felices. Y digo, pero es que hemos venido a eso. O sea, No, no, y hay también mucha gente que te mirará dentro de la mal y te felicidad, mirará sí, sí, raro. dentro, a ver, dentro de ahí no quiere decir que no seamos unas ilusas. La vida es una No, montaña total. rusa, nos pasan mogollón de cosas, procesos súper dolorosos, pero venimos a aprender y dentro de Y que, eso, y que vivimos en un 3D todavía. Entonces claro, claro, tenemos unas necesidades materiales básicas, físicas claro, y que eso hay que atenderlo también. Pero a partir de ahí, facilítate la vida. exacto, O sea, ahí yo ya últimamente uno de mis sean... mantras es hazte la vida fácil, hazte la fácil. Mm, Entonces, como dice Judith, los cambios asustan y mucho, pero en cuanto tienes la decisión tomada, empiezan a dar la visión mm, cambia 360. Pero es que es eso, o sea, nos cuesta mucho llegar ahí, mm. llegar ahí, llegar ahí. Es como cuando, pues mira, con lo del trabajo, por ejemplo, es como, Mm. yo hacía como 3 años que tenía claro que no podía seguir ahí, que no podía seguir ahí. Tú sabes el descanso a nivel incluso de peso físico que tuvo De mi la cuerpito materia, de la materia. cuando decidí, venga, este día es el último en el que yo estoy en este trabajo. Difícil luego, sí, incertidumbre, toda la Sí, que tú quieras. mucha, sí. No saber qué vas a hacer después de casi 25 años, hacer lo mismo, también. Mm. Pero era como, vale, también hay que confiar en que tú eres capaz de llevarte ahí donde quieres llegar. Entonces, Y, nosotras o sea, tú lo decías, es que somos magia con patas. mm. Entonces, si Y no confiamos solo en que podemos llegar donde queramos llegar, pero podemos crear donde queremos llegar. Esto ya nos daría para otro directo ese para el siguiente, de manifestación manifestación. y metafísica, ¿vale? Pero podemos crear hacia donde queremos estar, del poder que tenemos Sí. y no somos conscientes. Pero, mira, te quería preguntar, el cambio este tuyo laboral, ¿no? Que estuviste como 3 años, creo que has dicho, ¿no? Como pensando, sí que sería uno de tus mayores cambios. Sin duda. Yo he tenido dos muy heavies en mi vida. Luego han habido otros que, bueno, Ujú, más llevaderos. Pero dos muy gordos, que fueron, primero, mi separación de mi primer mm. marido en 2012 eh, y después en 2018. 2019. 2018, 2019, perdón. 19, 2010. 19, 18 me casé por segunda vez, 2019 dejé el trabajo. Ah, vale, yo te conocí a final de 2019. Sí, sí, pues justo cuando, o sea, yo dejé en junio, el 12 de junio del 2019 fue mi 12 último de día de junio. trabajo y en diciembre fue cuando dije, venga, va, yo tengo que tirar
con la astrología porque creo que es por donde, Ah, pues fue cuando te conocí, con lo en que... diciembre de Sí, 2019. sí, Como ya te sí, conocí como es que astróloga. claro, porque incluso tenía unas tarjetitas que me había ido a Sí, hacer sí, 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 el yo día la tengo. anterior, Sí, por sí. eso. Pues ese fue y eso fue un poco mi saltar. Eso que decías Mm. de salto o no salto, Salto o era no como, salto. vale, ya llevaba, yo lo que sí que tenía claro es que me iba a dar el verano para soltar y aposentarme y decidir Claro. hacia dónde, si quería A volver a buscar un reordenar, trabajo, si a no, exacto. reordenar hacia dónde voy ahora, ¿no? Y cuando tuve claro que no quería volver a hacer lo mismo, aunque fuera en otro lugar, dije, pues venga, y me abrí la cuenta de Instagram en diciembre, a principios de diciembre de 2019, porque dije, venga, lo suelto, o sea, lo lanzo al universo, lo que decíamos, lo Mm. lanzo al universo y si esto se empieza a mover, pues ya veré si es por ahí o no es por ahí. Y fue así, fue un poco a arriesgarse y probar si también era lo mío, porque yo tampoco tenía claro Claro, si era lo mío, claro. si me iba a gustar. Yo sabía que a mí la astrología me había sido súper útil, me había salvado la vida de alguna manera, pero Mm. no tenía muy claro si era lo que me quería dedicar o si podría ser capaz de transmitir eso a las personas que llegaran a mí. Entonces yo no había enseñado nunca, por decirlo de alguna forma, yo no había estado transmitiendo conocimiento nunca. Claro, Eh, y fue bueno, prueba y ensayo y error y en este caso pues fue acierto, no fue error, pero yo me lancé pensando que igual eso no salía bien, también te lo digo. claro, claro. Pero es que hay que tener Simplemente, esa posibilidad también, ¿no? O sea, simplemente lancé y lo que manifesté fue, si este tiene que ser mi camino, que salga bien y mm, ya está. Pero yo no dije, esto tiene que salir bien, porque ni claro. siquiera yo sabía si era ese. Mm, Entonces yo salí y con esto que dices de manifestar, mi intención cuando me lancé fue, si este tiene que ser mi camino, lo voy a ver rápido. sí, Y efectivamente, al cabo mm, de 6 meses ya tenía ya clienta. empezó a rodar. Sí, Muy bien. así que... Y, y yo creo que para ir terminando, porque esto no sé si se corta, la verdad, estoy perdida No, ahora. no Ah, se va, no se corta ya, corta. así que Vale. o Oh, qué sea que bien. podríamos estar Estoy aquí súper de 3 horas. novata con esto. Pero bueno, 1 hora de directo yo creo que Que es para que la gente no se para nos no aburra saturar, mucho. porque ya haremos segunda parte si hace falta para hablar de manifestación, Exacto. ya que ha Venga, salido el tema, venga. ya que ha salido. Pero te voy a hacer dos preguntas. Vale, vale. Una, ¿qué le dirías tú a la Mónica, o sea, a la Mónica, a tu Mónica del pasado, de antes de Ujú, este gran cambio? ¿Qué le dirías ujú. ahora? Y luego la segunda pregunta, ¿qué le dirías a alguien que tenga necesidad de cambio, pero no sepa por dónde empezar? Vale. Pues fíjate que a mi yo del pasado, en otro momento hubiera escogido a otra yo, pero en este momento escogería a mi yo adolescente, que ¿Vale? hace poco descubrí que la tuve muy, muy maltratada, pobrecita mía. Le diría que es muy valiosa y que tiene que creerse que lo es. Porque creo que también uno de los temas que no sabemos inculcar o que no sabemos eh, plantar la semilla en los niños es que aprendan a conectar con su propio valor, con todo lo que tienen para ofrecer. Mm. Y, y yo le diría eso sobre todo a mi yo del pasado adolescente, que vale mucho en lo que sea, da igual, y y que no tenga miedo, que no tengan miedo porque todo es como tiene que ser. El tema de la confianza, La yo creo que confianza. también es algo que machacaría mucho a mi yo niña y adolescente, que confiase mucho, mucho, mucho en las situaciones, en las personas, en las experiencias y en ella misma. ¿Y qué le diría a una persona que estuviese ahora en este punto de no saber por dónde tirar? Como de Pues inflexión, ¿no? De como... que pare, que pare. Es que cuando nos movemos no podemos ver qué mm, queremos, porque estamos en la rueda de la acción. Entonces yo le diría que pare, lo que pueda. O sea, no todo el en mundo medida puede de lo posible. permitirse 4 meses sin trabajar, Mm, por ejemplo, sí, pero en la medida que pueda, que pare,
ni que sea, pues eso, irse una semana sola a la montaña o a donde le apetezca para estar con ella misma, sin distracciones y escuchándose. Porque solamente desde ahí es desde donde podemos decidir qué cambios queremos en nuestra vida. Y luego nos equivocaremos, lo que hablábamos. Nos vamos a Sí. equivocar, seguro. Y está bien equivocarse y está guay y no pasa nada. Pero, pero parar sería como mi consejo principal. Y luego que trabaje mucho en ella misma. Mm. Yo cuando tuve la primera crisis, la de 2012, lo que empecé a hacer es trabajar en mí, a empezar pues eso, a investigar a través de desarrollo personal, de autoconocimiento, de herramientas varias. He hecho todos los cursos, cursillos, talleres, formaciones, temáticas 1000. Al final acabé quedándome con la astrología como eje Sí. central, pero cada una tendrá una que le vaya bien y que le resuene. Entonces, parar y trabajar a nivel interno, porque si no, luego es mucho más fácil cagarla si no Es haces muy esta importante previa. es muy importante parar, ¿eh? Yo, de hecho, yo no hice, bueno, sí, hice dos parones, uno obligado, que fue en global, ¿no? Y yo creo que si no hubiera hecho ese parón, bueno, hubiesen salido cosas por otro lado y Mm, luego necesité parar porque no, ni yo misma podía concentrarme en mi ritmo diario, ¿no? mm, Entonces total. es muy importante parar Mm, y, y mirar para adentro. total. Que Ese no hubiera... sería como Sí. por dónde empezaría. Luego, obviamente, se pueden hacer muchas más cosas, pero para empezar, Mm, salir un poco del bucle, de la rutina, de lo que estamos habituadas a hacer, porque desde esa cotidianidad nos es mucho más difícil ver opciones diferentes. sí, Es como que la energía es como si, como los polos opuestos que se atraen, pues es como un poco nuestra propia dinámica a nivel energético ya nos lleva, nos reconduce de alguna sí, forma, sí, ¿no? sí, sí, Hacia el sí, mismo lugar. sí, Entonces es como, párate, un fin de semana, 3 días, una semana, 3 meses sí, si puedes, pero sí. párate. Sí, porque mientras estamos haciendo, estamos aquí, ocupados en la mente, nos sentimos qué nos pasa Mm, y es muy importante, ¿no? Yo siempre digo, parar de hacer, ¿no? Parar de hacer para sí, hacer y luego ya tener la vida que yo quiero, ¿no? O sea, ya no me refiero a solo a material, sino, vale, hacia aquí, pero si no paro, dejo de hacer para conectar con lo que soy y mm, luego descubrir que soy es un viajazo y ahí empieza lo bonito, ¿no? Que creo que decía creo que era Eva, puede ser. sí, que Eva Creo estaba que era, en el proceso. sí, pues entonces luego es cuando empiezas a ver la parte bonita del camino y decir, wow, pues al igual todo esto que me ha pasado no es tan malo, o Mm. sea, era Es que necesario. Entonces le cambias podemos la mirada al camino, ¿no? relativizar, Al cambio. relativizar es tan importante también. O Mm, sea, al final es como desapegarnos un poco de lo que vaya a llegar y simplemente centrarnos en dónde estoy, cómo mm, estoy, si estoy conectando con quién soy de verdad y a partir mm. de ahí ya haremos. Pero no tener puesta la mirada en dónde voy a llegar, llegaré bien, no llegaré bien, con quién voy a llegar sola, porque es que ahí nos diluye No. No, ahí nos todo quedamos lo en un esencial. estado, sí, en un estado mental, nos estresamos, aparece la ansiedad, aparece el Y miedo, nos frustramos, aparece la exacto. Sí, baja sí. confianza, todo. Bueno, Mm. pues yo creo Pues nada, sí, bien, ¿no? que nos ha quedado bien, Nos Mónica, ha ¿no? quedado bien, un tiempo así apañado, ¿no? Apañado. Que tú y yo tenemos mucho peligro. Yo pensaba, madre mía, a las 5 tengo una sesión, a ver si llego. Bueno, yo ya he llegado justa porque aquí el ascendente en Géminis habla demasiado. Claro, es que nos juntamos dos. Aquí la moza y yo tenemos bastantes cosas en común en la carta. Luego, Entonces, mira, claro, nos queda un segundo directo de manifestación y, y un tercer directo de cotilleos varios, de cotilleos varios. vidas en común. Muy bien. Bueno, Bueno, guapa, un Mónica, placer un placer siempre acompañarte de verte y de y estar de hasta la nuevo próxima. contigo. Y Un gracias a besito. todas las que hayan estado por aquí y a las Gracias. que vayan a escucharlo.